Que Dios te bendiga, hermano, en el nombre del Señor y amigo. Que la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos acompañe en este momento que vamos a tener de meditación de la palabra del Señor. Vamos a estar meditando en Jonás capítulo 2, versículo 1, pero vamos a ver otros versículos de refuerzo, de apoyo de la palabra. Vamos a estar meditando en esta hermosa oportunidad bajo el tema de la oración. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Jonás capítulo 2 versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Una declaración, hermano, de misericordia que pidió Jonás. Una misericordia que pidió Jonás a pesar de lo que Jonás había desobedecido a la palabra de Dios. Dice que él oró y oró en una dificultad muy extrema. No estaba hincado, no estaba sentado, no estaba con aire acondicionado, no tenía los beneficios que tal vez tú y yo podemos tener en un momento, pero lo que sí sé que no importa la circunstancia donde estés, como estés, lo que sí sé y te lo puedo asegurar es que Dios va a oír donde tú estés y como estés. ¿Qué es la oración? La oración es la comunicación reverente con Dios durante la cual la persona da gracias y pide bendiciones. La oración se dirige a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo y puede hacerse en voz alta y en silencio. Los pensamientos pueden también ser una oración si se dirigen a Dios. Amén. ¿Qué es oración, hermanos? Prácticamente es hablar con Dios, comunicarte con Dios, conectarte con Dios, estar de la mano con Dios. Prácticamente dice que una oración tú la puedes hacer en silencio, en voz alta. No importa cómo la hagas, refiriéndonos a la situación que estés viviendo. Pero sí, la oración tiene que tener ciertas cosas para que Dios las oiga, ciertos efectos en nuestra vida. Bendito Dios. ¿Cómo tiene que ser la oración? Con entendimiento. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Mira qué es lo que dice aquí Santiago 4:3. Está diciendo que pedís mal, no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Significa, hermano, que muchas de las cosas que nosotros pedimos a Dios no las pedimos con sabiduría, no las pedimos con entendimiento. En cierta ocasión oía predicar a un pastor que decía que Dios es como un padre, que su hijo le pide una moto. Un hijo de 3 años le pide una moto porque quiere una moto. El padre puede dársela, pero no se la va a dar porque el hijo no tiene el conocimiento, no tiene la edad y no tiene la experiencia para poder manejar esa moto. A veces nuestro Padre Celestial así es. No nos da ciertas cosas porque para nuestro bien no van a ser esencial. No va a traer producción. Muchas veces nosotros pedimos a Dios cosas que nosotros pensamos que sí son buenas, pero en realidad, hermano, Dios sabe que no nos va a funcionar y Dios sabe que en vez de ser de bendición van a ser de problema. Entonces, lo primero que tiene que tener una oración, o toda oración tiene que tener, es entendimiento, pedir con entendimiento. ¿Qué tiene que tener la oración? Fe. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, hermano, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Yo espero que Dios oiga la convicción de lo que no se ve. O sea, yo espero que Dios oiga aquello que yo no veo, pero sé de que Dios me lo va a dar. Pero cuando yo lo haga con entendimiento, hermano, la fe es necesaria la fe, porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es algo esencial que tiene que tener nuestra oración. Al principio del capítulo de Hebreos 11 nos dice
que es fe. Pero luego nos da ejemplo de personas que por la fe hicieron cosas grandes que eran imposibles, pero las recibieron. ¿Qué tuvieron que hacer? Hablar con el Señor, pero con fe. Esto es orar. Acuérdese que hablar con Dios es orar. Acuérdese que comunicarse con Dios es orar. Entonces, hablaron con el Señor con fe. Esto es orar. Ellos tuvieron que comunicarse con el Señor. Entonces, cuando oramos o cuando oremos, tenemos que tener fe en Dios, en el Todopoderoso. Hebreos nos da una lista, hermanos, donde hombres hicieron cosas grandísimas, donde hombres, hermanos, clamaron a Dios y pusieron su confianza en Dios. ¿Por qué? Porque habían tenido una comunicación, porque habían hablado con Dios. Cuando tú y yo tenemos una comunicación, cuando tú y yo oramos con Dios con sabiduría, hermanos, inteligencia, nosotros vamos a tener una fe, quien es Dios, y vamos a poder decidir y hacer cosas que a Dios le agradan. Y esto nos va a ocasionar que nosotros podamos tener la confianza de acercarnos a Dios para pedirle con fe. ¿Cuál es la oración que oye el Señor? La que no es con hipocresía. Mateo 6:5, y cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí hay una advertencia, hermano. Jesús les estaba diciendo, no es que está mala la oración. Jesús les está diciendo, y cuando oréis no seas como los hipócritas. Estaba hablando de los fariseos, de aquellas personas, hermanos, que conocían la ley, aquellas personas que tenían que practicar la palabra de Dios, aquellas personas que tenían, hermano, aquella oportunidad de conocer a Dios por medio de la Torá, por medio de Moisés y los profetas. Pero Jesús les está diciendo en estos momentos que no sean como ellos, porque ellos no buscaban una comunicación con Dios prácticamente. Aquí nos está diciendo que ellos no buscaban una comunicación con Dios, sino lo que ellos querían era que los vieran. Entonces, tú y yo, cuando oremos, que no sea para vanagloria, que no sea, hermano, para que nos vean. Tú no tienes que decir yo oro bastante, que si no tú tienes que ver cuán grande o eficaz es la oración que tú estás haciendo. ¿Para qué oraban? Para ser vistos. El problema no es que oraban, sino para qué oraban. ¿Para qué estamos orando, hermano? ¿Qué base tienen nuestras oraciones en el reino espiritual? ¿Para qué estamos orando, hermano? ¿Para estar cerca del Señor o para solo salir del compromiso o solo para que nos saque de los momentos difíciles o para darle al Señor la gloria y la honra? La oración, hermano, es algo muy especial que tiene que estar en nuestra vida. Es algo, hermano, que tiene que ser diariamente, en cada momento, no solo cuando nos acordamos. Muchas veces se dice, Dios no es el 911, que solo es para las emergencias, hermano. Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. Y cuando tú hablas con Dios, Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Cuando tú tienes comunicación con Dios, ahí está todo, hermano. Hay una relación. La oración tiene que tener paz y gozo. Lucas 6:28. La oración tiene que tener paz y gozo. Bendecir a los que os maldice y orar por los que os calumnian. Mira qué difícil es, hermano, para el hombre perdonar a alguien que lo ha ofendido. Pero en la oración, hermano, nosotros podemos pedir a Dios que perdone a aquellas personas y que restaure y que limpie nuestro ser, nuestro corazón, que nos dé paz, porque muchas veces, hermano, nos ofenden y muchas veces nos dañan. Pero ¿cómo podemos solucionar ese problema? ¿Cómo podemos sobrepasar ese problema? Con la oración. Bendecir a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Esa es una de las bases, esa es una de las oraciones que tiene que estar en nuestra vida, pero tiene que ser con paz, no con enojo, hermano. La oración no tiene que tener estorbos. Vosotros, maridos, igualmente vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coheredera de la vida, de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Primera de Pedro 3:7. Sencillamente, hermano, ¿qué está diciendo? Vosotros, maridos, igualmente vivir con ella sabiamente, hermano. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y tú vas a tener temor a Jehová cuando tú conozcas a Dios. Y ¿cómo vas a conocer a Dios? Por medio de la palabra. Y cuando tú conoces a Dios por medio de la palabra,
tú te vas a hacer amigo, pero los amigos sí tienen que comunicarse. Aquí nos está diciendo, hermano, mire, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Por qué, hermano? Porque es bien difícil, hermano, decir yo amo a Dios y no amo a mi prójimo, porque Dios es uno de los mandamientos que dijo Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, esto es algo muy importante. ¿A cuántas personas hemos ofendido? Y tenemos nosotros eso, que no, pero es que ella me ofendió primero, no, que ella tuvo la culpa. Hermano, quien haya tenido la culpa o no la haya tenido, hermano, depende de nosotros que nuestras oraciones sean eficaces. Muchos hogares están destruidos y es porque hay divisiones, porque hay problemas, porque no se han puesto de acuerdo, no se han perdonado, porque no lo han pedido a Dios, hermano. Y orar es eso, comunicarnos. Pero aquí hay algo muy especial, y esto es para los que tenemos hogares, para los que tenemos hijos, para los que tenemos esposa. Dice que las oraciones a veces pueden tener estorbo, y es una de las cosas por las cuales pueden tener estorbo, es por esto. Jesús también hablaba de las ofrendas. ¿Se acuerda que Jesús dice en Mateo: anda y reconciliate con tu hermano, y cuando tú estés reconciliado, ven y Padre que está en el cielo te va atender? Aquí estamos viendo que las oraciones de nosotros no tienen que tener estorbo. La oración, hermano, sin estorbo puede mucho. Amén. Bendito sea Dios, hermano. Confesar vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que sea sanado. La oración eficaz del justo puede mucho. Tu oración puede mucho, pero también tu oración puede tener estorbo. No sé cuáles son los estorbos que tú puedes tener. No sé si tú estás enojado con tu compañero de trabajo, con tu jefe, con tu hermano, con tu madre, con tu sobrino, con tu esposa, con tus hijos, con tu vecino, no sé. Pero aquí dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros. Mire, está diciendo perdonar y nos está diciendo orar para que sea sanado. Y al final Santiago nos dice: la oración eficaz del justo puede mucho. O sea, tu oración puede mover montañas, tu oración puede cambiar personas, tu oración puede hacer grandes cosas. En el nombre de Jesús tú pides y esa oración es eficaz, pero no tiene que tener estorbo. Cuando la oración no tiene estorbo, es eficaz, hermano. Cuando tú te cuidas, cuando tú obras, cuando tú estás pendiente de Dios, cuando tú eres amigo de Dios, esa oración es eficaz, hermano. Conclusión: la oración es la parte esencial donde el creyente puede expresar todas sus emociones. También puede alimentar el hombre espiritual. Muchas veces yo me he metido a oración y he salido lleno, he salido con otra mente, he salido con ganas de seguir, he salido con ganas de clamarle a Dios, he llevado palabras de fe, he dicho: Señor, gracias porque he sentido tu presencia, hermano. Si tú no estás orando, te estás perdiendo de algo muy hermoso: escuchar la voz del Señor y aún recibir milagros, cambiar la vida de los demás, aprender a saber la voluntad del Señor, pero también para darle gracias y adorar al Señor. Cuando tú oras, tú vas a escuchar la oración. Cuando tú oras, tú vas a poder recibir milagros. Cuando tú oras, vas a cambiar vidas de los demás y la tuya también. Cuando tú oras, vas a aprender a saber cuál es la voluntad de Dios, pero también la oración es para darle gracias y adorar al Señor. Que Dios te bendiga, hermano, en el nombre del Señor. Que la unción del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo esté con tu vida. Que la gracia y el poder del Señor esté en nuestra vida. Yo declaro que tú vas a orar y declaro que cuando tú ores, tú vas a abrir el reino de los cielos. Yo declaro que tú vas a hacer grandes cosas. Que Dios te bendiga, hermano, amigo, en el nombre del Señor.